siendo puntuales. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta mesa de cierre de la Conferencia Internacional Presencia del Pasado, Urgencias del Presente, que lleva por subtítulo Los pasados autoritarios y totalitarios y los desafíos de las democracias contemporáneas, que tuvo lugar en esta Facultad de Derecho. Comenzó el día lunes por la tarde con una conferencia magistral del profesor Recep Mati, continuó el día martes todo el día y hoy por la mañana en diferentes mesas de trabajo, en las cuales un grupo de especialistas de diferentes lugares del mundo discutieron en torno justamente a los pasados autoritarios, el tema de los silencios, el tema de las transiciones, el tema de los procesos de democratización, y creo que antes de hacer un balance que seguramente será a futuro, podemos adelantar y decir que ha sido un encuentro más que fructífero, porque permitió poner en común experiencias de diferentes regiones del mundo, de diferentes continentes, y haber localizado, focalizado o visualizado problemáticas comunes y al mismo tiempo singularidades. El panel de cierre lleva por título Urgencias del Presente. Si bien en las sesiones anteriores el presente estuvo presente, valga la redundancia, aquí nos focalizaremos en algo tan importante como es la situación de nuestras democracias contemporáneas, que están siendo acechadas, ya no en su gran mayoría, por el fantasma de los golpes de Estado que nos conocimos a lo largo de la década del 70 o del 80, sino por nuevos desafíos a los que se enfrentan nuestras sociedades civiles, y que en muchos casos esos desafíos y esos dilemas surgen desde el seno mismo del gobierno legítimamente en el poder. Para abordar esta temática de las urgencias del presente, hemos convocado a Todd Landman, de la Universidad de Nottingham, a Enrique Peruzzotti, de la Universidad Torquato Di Tella y del CONICET, a Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho de México, y a la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO Argentina, Patricia Tapatá Valdés. Cada uno de los que van a intervenir lo va a hacer con una duración de 15 minutos. Vamos a tratar de respetar este tiempo para que después haya lugar a puestas en común, y también para que el público pueda formular algunas preguntas. Así que le pido a los panelistas que sean lo más rigurosos posibles con el uso del tiempo. Vamos a dar en primer lugar la palabra a Ana Lorena. ¿Estás preparada? Bien. Ana Lorena, porque no lo habíamos hablado antes, así que Ana Lorena, te damos la palabra y escuchamos. Les decía que México pues, es un país que no ha terminado de construir su democracia. Parecería que empezamos y que cuando empezamos ya la estamos erosionando antes de terminarla de construir. Entonces podríamos decir que es el país de la eterna construcción de la democracia. El pasado nos persigue completamente en nuestro presente, ¿no? Y creo que ha estado marcado por una historia de impunidad y de graves violaciones a derechos humanos, que todas las víctimas han tenido que luchar para tener un lugar. Tenemos impunidad en los hechos ocurridos en los 70, con todo lo que se conoce como la Guerra Fría, con cientos de desapariciones en comunidades en varios estados de la República, comunidades donde siguen buscando a sus desaparecidos aún sin una respuesta. Tenemos también la represión de años venideros contra movimientos, colectivos sociales, sindicatos, maestros, incluso poblaciones indígenas,
que se atrevían a cuestionar al poder, y eso tampoco ha sido aclarado, no ha sido resuelto. Y eso se junta con nuestra historia que consideramos más actual a partir del año 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón decide utilizar al ejército mexicano para sacarlo a las calles y confrontar al crimen organizado. Esa acción tomada por el gobierno mexicano, por el gobierno federal, nos ha dejado un saldo muy grave. En 10 años tenemos cerca de 43,000 personas desaparecidas y tenemos cerca de 200,000 homicidios violentos, y por cuanto hace a la población migrante, pues tenemos al menos 2 informes que documentan que en 2 diferentes periodos de 6 meses se llegaron a secuestrar hasta 20,000 migrantes en su tránsito hacia los Estados Unidos. Entonces se nos juntan las dos realidades. Todavía no terminamos de resolver el pasado cuando ya el presente, lleno de violencia, nos está cuestionando. No hay que perder de vista algunas cosas que comentaba en el seminario, que México es tal vez el único país donde un poder político, donde un partido político ha estado por más de 70 años, y eso ha impedido también que tengamos una verdadera transición. Eso ha marcado la realidad mexicana. En este sentido, la gravedad de tener un partido así que sigue vigente es que es un partido que nunca le ha rendido cuentas a la sociedad, es un partido que sigue teniendo votos, que sigue teniendo lugar en los gobiernos estatales, sigue teniendo lugar en los congresos, y que ahora se llama oposición, y que si uno los escucha en el Congreso hablando de democracia y de derechos humanos, uno se pregunta ¿y dónde estuvieron durante más de 7 décadas? Yo creo que a México lo persiguen los pactos de impunidad que también van pasando de un gobierno a otro. ¿Qué tiene que hacer un nuevo partido que ha logrado llegar al poder federal para lograr llegar? ¿Y cuáles son los pactos de impunidad que quedan sembrados que impiden que rompamos justamente con esta historia? Estamos viviendo una nueva realidad. Ustedes saben que tenemos a un nuevo presidente de la República Mexicana, de un partido pues casi naciente, el partido de Morena, que nos está llevando a algo que nosotros no conocíamos. Nosotros sabíamos cómo ser oposición como sociedad civil, sociedad víctimas frente a un PRI autoritario, a un partido que estuvo más de 70 años en el poder. Pero la pregunta ahora es cómo somos oposición, o cómo somos críticos, o cómo somos sociedad civil, cómo tenemos el rol que tenemos que tener con un partido que se dice de izquierda, con un partido que habla de que están primero los pobres, con un partido que empezó su gobierno teniendo foros de pacificación, hablando de paz, hablando de amnistía, poniendo también, hay que decirlo, a las personas desaparecidas en un lugar del discurso donde estaban desaparecidos, donde no eran nombrados, pero que nos ha costado ese discurso verlo materializado en acciones concretas. Entonces, ¿cuáles son como algunas de las cosas que creemos, algunas acciones o algunas posturas que nos ayudarían a librarnos de ese pasado para poder vivir un presente más democrático? ¿Qué es lo que determina para que podamos hacer este cambio? Creo que es importante comenzar diciendo que hay una tremenda desconfianza en la sociedad civil mexicana por las instituciones de justicia. Para mí fue muy simbólico, por ejemplo, cuando fui en algunos momentos a Colombia a hablar con fiscales para ver cómo estaban llevando a cabo investigaciones de derechos humanos, o con organizaciones, que yo les preguntaba, ¿pero ustedes creen en lo que dice el expediente? Cuando ustedes leen un expediente, ¿ustedes le creen al expediente? Y la mayoría me decía, pues sí, claro, yo estoy leyendo una actuación judicial y yo le creo. Y en México eso no sucede. Cuando yo leo un expediente de un caso de graves violaciones, lo primero que cuestiono es si todo lo que dice ahí es verdad o no es verdad. O sea, tenemos una gran duda con las instituciones de procuración de justicia. La cifra de impunidad supera el 95%, y esto ha sido aceptado por el nuevo fiscal general de la República. Y tenemos una cifra negra, es decir, el porcentaje de gente que no se atreve ni siquiera a ir a denunciar también supera el 90%. Entonces, la pregunta que tenemos con los grupos de las familias es, en este contexto donde hay una gran incredulidad por las instituciones del Estado mexicano, ¿le tenemos que apostar a la construcción de esas instituciones? O sea, ¿vale la pena
apostarle a construir instituciones, y ahí hay posturas divididas. Digamos que hay familias, sobre todo las familias de los desaparecidos, lo que nos dicen es que la urgencia en el país es buscar a las personas desaparecidas e identificar los restos. Tenemos cerca de 20.000 restos que están sin identificar, que están ya en manos del Estado mexicano. Es decir, ni siquiera hay que ir a buscarlos, están en los cemejos o están en los panteones y fueron enterrados sin haber sido identificados. Además de todos los que están en fosas clandestinas que ni siquiera el Estado se ha tomado la molestia de irlos a buscar. Entonces, antes de pensar en construir instituciones, pues hay víctimas que demandan una respuesta inmediata, y la propuesta de estos grupos de víctimas y de organizaciones es: en este momento no vamos a perder tiempo construyendo la institucionalidad, no vamos a perder tiempo construyendo fiscalías, no vamos a perder tiempo construyendo los servicios forenses, porque eso va a llevar mucho tiempo. En este momento, dada la desconfianza que tenemos en el Estado, requerimos mecanismos extraordinarios, un poco como lo hizo Guatemala con la CICIG, con la Comisión contra la Impunidad, o como lo han hecho otros países, pensando que, dada la desconfianza y falta de autonomía de las autoridades y de independencia de las autoridades mexicanas, tendría que venir alguien de fuera para ver y mostrar la realidad mexicana. Y eso lo pudimos ver claramente con el caso Ayotzinapa, que es un caso que, además de haber tenido por la gravedad, toda la repercusión internacional, todos los apoyos económicos que podría haber tenido, sigue siendo un caso sin resolver, y sigue siendo un caso donde se pervirtió la institución de investigación para mostrar una verdad que no era. Entonces, para muchas familias, si eso sucede con el caso más visible internacionalmente, ¿qué pasa con los demás que ni siquiera logran tener una voz pública? Entonces, una apuesta es construir lo extraordinario. Y en este momento lo único que se ha permitido por este gobierno, porque ya ha habido un rechazo, digamos, a un mecanismo internacional contra la impunidad y contra la corrupción, es crear un mecanismo forense extraordinario. Y yo quiero decir que en México los mecanismos forenses han ayudado a abrir un camino. Personalmente yo trabajé en Ciudad Juárez en los casos de los feminicidios y con casos de migrantes que han sido desaparecidos y ejecutados. Y lo que hemos visto es que también gracias al apoyo del equipo argentino de antropología forense se han abierto caminos de derecho a la verdad que después posibilitan caminos de acceso a la justicia que hay que ir construyendo. Pero es importante que la parte forense ha sido relevante. El presente también, evidentemente, tendremos que empezar, aunque no querramos o aunque no podamos o aunque no tengamos las fuerzas suficientes. Es importante también construir la institucionalidad, porque si no la construimos estamos condenados a que el pasado nos persiga y a que se vuelvan a cometer violaciones que se cometieron en el pasado. En este sentido, hemos empezado, por ejemplo, con construcción de modelos de fiscalía. Hay un colectivo muy grande en México que se llama Fiscalía que Sirva, donde grupos de la sociedad civil, cerca de 120 grupos de 120 diferentes organizaciones, académicos, incluso en algún momento se unieron empresarios para repensar cómo construir una fiscalía que realmente sirviera a las víctimas. Y a veces en nuestras sociedades, como la sociedad mexicana tan compleja, es difícil que nos pongamos de acuerdo en una sola cosa para hacer todos juntos. Pero creo que uno de los quiebres que mostró la unión para construir una fiscalía es que no importa dónde estuvieras, si tienes que tocar las puertas de la institución de justicia, te va a alcanzar la impunidad, y mejor que todos invirtamos a ese esfuerzo. Otra de las cosas que nosotros creemos es que México es un país de muchas leyes, tenemos leyes muy buenas. Fuimos a Colombia a ver su ley de víctimas y hicimos una incluso que va más allá de la ley colombiana, con un marco de protección increíble, pero México lo persigue las prácticas institucionales que victimizan a las familias, las prácticas llenas de burocracia, un formalismo excesivo donde la interpretación de los derechos termina por ser muy limitada, y además también porque estamos creando instituciones sin quitar a la gente que cometió violaciones a derechos humanos. Es decir, las instituciones que están naciendo en el campo de la justicia y en otros campos, como en el campo de atención a las víctimas, vienen heredando servidores públicos del pasado que pudieron haber cometido violaciones a derechos humanos y que nunca terminaron de ser sancionados. Entonces, aunque tú tengas una ley muy buena, las prácticas te persiguen y eso termina violentando a las familias.
Creemos, como lo comentaba en el foro, que tenemos que realmente repensar esquemas de justicia para graves violaciones a derechos humanos. Nos perdimos en el país pensando cómo tendríamos que haber migrado de un sistema inquisitivo a un acusatorio, de cómo ir creando más formalismos alrededor del derecho penal, sin pensar que no importa cuál sistema tengas enfrente, tiene que dar una respuesta a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Nos toca repensar a partir de las víctimas estos sistemas de justicia para que realmente les respondan más allá del esquema que se elija. Y la otra cosa que es importante es difícil en un país que sigue en un contexto de violencia pensar en la memoria o pensar en las comisiones de la verdad. Cómo uno trabaja la memoria cuando no ha terminado de ocurrir la violencia. En México seguimos teniendo lugares donde el crimen organizado sigue dominando, por ejemplo el norte de la República, y eso lo que hace es sembrar a las comunidades de miedo de hablar lo mínimo. Entonces es difícil el contexto mexicano para pensar en procesos de memoria cuando seguimos viviendo una situación de violencia que no ha terminado. Y otras dos cosas que yo quisiera resaltar para terminar es cuál es la reflexión que nos queda como sociedad mexicana frente a un gobierno de izquierda, o que se dice de izquierda. Mucho hemos conversado en México cuánto estas dicotomías de izquierda o derecha, de conservadores o no conservadores, que son además discursos promovidos desde el Ejecutivo Federal, polarizan y dañan a la sociedad. Entonces, uno como sociedad civil se pregunta, ¿podría yo cuestionar a este que se dice gobierno de izquierda, a este que se dice que es el gobierno de los pobres, a este que se dice que es el gobierno que viene a cambiar toda la realidad? Cuando estoy viendo, por ejemplo, que es el primer gobierno que lleva a la Constitución la legalización del uso del ejército para tareas de seguridad y para tareas de investigación, cuando estamos viendo que están llevándonos a medidas represivas y regresivas en el derecho penal, como el uso excesivo de la prisión preventiva sin investigar, cuando estamos viendo que están quitando las guarderías, que es un beneficio que tienen las madres o padres de familia, porque es mejor darle el dinero directamente a las mujeres, entonces caemos en estas cuestiones de populismo excesivo, cuando estamos viendo un discurso desde la presidencia que también está estigmatizando y está criminalizando a defensores de derechos humanos y a periodistas. Este es el gobierno de izquierda. ¿Cómo nos tenemos nosotros que posicionar con nuestra nueva democracia mexicana? Y creo que la reflexión es que nosotros mismos como sociedad tenemos que romper con este esquema de izquierda, derecha, conservadores o no conservadores. Tenemos que pensar que tenemos enfrente gobiernos que violan derechos humanos sin importar si se clasifican como de izquierda o de derecha o si se clasifican como conservadores o no conservadores. Si nosotros como sociedad caemos en esa dicotomía, nos vamos a perder en el debate ideológico y dejamos de ver lo que está ocurriendo en el terreno. Y nuestra responsabilidad como sociedad civil es no dejar de ver cuando se cometen violaciones a derechos humanos y denunciarlas. El papel de las víctimas ha sido fundamental en la historia mexicana. Ellas se dieron cuenta que solas no podían y han constituido una gran red de colectivos que están enfrentando a las autoridades, están enfrentando al crimen organizado. Son forenses, son abogadas, son psicólogas y son quienes están mostrando cómo se puede hacer un trabajo de base aún sin las autoridades. Y por último decir que no es lo mismo el contexto mexicano que el contexto del resto de Latinoamérica, porque nosotros estamos muy determinados por Estados Unidos. Miren nada más lo que nos está pasando en términos de migración. México había resistido a políticas impositivas de Estados Unidos que ahora con nuestro nuevo gobierno dimos un paso atrás. Se está llegando a un acuerdo económico para privilegiar el progreso, como lo decíamos en el espacio que tuvimos de discusión previamente, se está privilegiando el progreso del pueblo mexicano por encima de los derechos de la población más vulnerable de la región, que son las poblaciones migrantes, las poblaciones solicitantes de asilo y las poblaciones solicitantes de protección internacional. El primer uso que se le ha dado a esa Guardia Nacional creada por el actual presidente de la República, el primer uso que se le ha dado a los militares es utilizar al ejército en contra de las personas migrantes, cuando empezó su gobierno yendo a recibir a las caravanas de migrantes en la frontera mexicana. Nuestro papel es no callar,
Nuestro papel es denunciar y nuestro papel es no creer que ya llegamos al fin de la democracia, sino comenzar a construir. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por traernos este panorama triste y duro de México, que seguramente que después podremos conversar con el auditorio. Invitamos ahora a Todd Lallman, de la Universidad de Nottingham. Muchas gracias a ustedes. Thank you very much, and good afternoon. I'm going to start with a bit of a personal story. It's my first time in Argentina, but my father was here in 1977. He worked for a large multinational, and part of his assignment was to come to Argentina, Colombia, Mexico at that time. And I had a number of Argentines. That's obviously a pretty critical year for what we've been talking about in this conference. And not only did he come as a businessman, but he also took many photographs. And so I have a slide collection of Buenos Aires in 1977 in my de 1977 como parte de mis pertenencias y mi herencia de mi padre, que falleció hace un tiempo. Pero lo que me impresiona de las diapositivas es que no se ven como el libro de buena memoria de Marcelo Brodsky, son los rubros, porque muestran la belleza de la ciudad y bulevares floridos, mientras que secretamente sabíamos que miles de personas estaban siendo detenidas, torturadas, asesinadas y o desaparecidas. Y es ese contraste entre lo bucólico, de las imágenes bucólicas de una bella ciudad, y la naturaleza clandestina de los acontecimientos en este lugar, lo que me motivó a hacer el trabajo que yo estoy haciendo hoy en día en derechos humanos. Y 42 años después de que él caminó por las calles de Buenos Aires, tengo el privilegio de haberlo hecho también para estar en esta conferencia, y por eso estoy muy agradecida. El tema de la conferencia han sido las lecciones del pasado o el pasado utilizable. ¿Qué podemos tomar del pasado para ayudar a construir un mejor futuro? Y tiene que ver con las urgencias del presente. Entonces tuvimos presentaciones sobre los desafíos de los desaparecidos en México y el proceso de transición democrática, algo que a mí me interesó durante años. Yo publiqué Derechos Humanos y Democracia, el precario triunfo de los ideales, y la clave es precario en ese título, y de eso voy a hablarles a ustedes en el día de hoy. Es mi argumento que ninguna democracia, ningún régimen de derechos humanos se encuentra libre de erosión o coletazos o retrocesos, y la cuestión de la crisis democrática no es nuevo. Yo miro mis notas hoy en día de mis apuntes de facultad y encuentro la cita de un politólogo para quien trabajé no hace mucho tiempo, y en 1975 publicó sobre la sobrecarga económica y decía que 10 años de gobierno siempre es precario. Y algunos de mis amigos postearon esta semana este ensayo para reflexionar sobre lo que está pasando en el Reino Unido con el Partido Conservador, y sobre eso voy a volver. Aún en el día de hoy la Unión Europea tiene un programa de financiamiento que se llama Horizonte 2020 y está financiando para investigar la confianza de los ciudadanos y las instituciones democráticas, como lo escuchamos el caso mexicano, no porque las instituciones sean fuertes ni porque la confianza sea sólida, sino porque hay un quiebre y el investigador quiere saber qué pasa y qué hacer con esto. Hablamos de viejas y nuevas democracias. La historia del mundo está repleta de ejemplos de crisis democráticas o colapsos democráticos, como lo que pasó en Argentina en 1960-70, pero también al inicio del siglo XX. El autoritarismo llegó a Alemania con el colapso de la República de Portugal, en Latinoamérica, los golpes militares desde los 60-70 trajo el autoritarismo a Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, entre otros. Y empezamos a hablar de las terceras y cuartas olas de democracia que trajeron consigo grandes promesas, un gran aumento en el número de democracias que se extendían desde la transición en Portugal, España, hasta el cono sur de Latinoamérica y más allá. Mientras que la primavera árabe en 2010-2011 trajo aparejadas esperanzas de que podría florecer la democracia en el este y
en el cambio de siglo yo fui un optimista cauto y ahora soy un escéptico cauto. En 2019 los proyectos de democracia se ha emitido un enunciado que indica que puede existir una afectación de la democracia, una declinación de la democracia, que se ve afectada en muchos países grandes e importantes: Brasil, India, Rusia, Turquía y los Estados Unidos. Afecta un tercio de la población del mundo, 2.5 mil millones de personas. El informe también dice que la exclusión y el estado socioeconómico se ve severamente afectado desde los 80, con exclusiones políticas que ahora afecta a los grupos pobres y que casi 2 millones de personas en el mundo. A pesar de pequeños avances, la inclusión sigue siendo una ilusión. El 23 de junio de 2016 el Reino Unido hizo un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. 17.742.000 votos para irse, y los que querían quedarse apenas un poco más de 16 millones de votos. Para poner los porcentajes, el 51.8% de los británicos votaron por irse y el resto votaron por quedarse. Yo no tuve la oportunidad de votar, pero hubiese votado por quedarme. Esto para que lo sepan claramente. La lucha consiguiente llevó a una elección general en 2017, la pérdida del primer ministro, la pérdida del segundo primer ministro y también el colapso del apoyo de los dos partidos, mientras que el electorado está más polarizado que nunca. El 6 de noviembre de 2016, Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, mientras que el sistema democrático de los Estados Unidos ve protesta de los grupos de mujeres y se van erosionando los derechos fundamentales con ataques a diario sobre el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con mayor ejercicio de autoridad ejecutiva sobre distintos temas y polarización sostenida en lo que yo llamo el alma de los Estados Unidos. En Brasil, Jair Bolsonaro, en octubre, en la elección de 2018, fue electo presidente después de un juicio por corrupción e inestabilidad contra el expresidente Lula da Silva. Brasil está ejerciendo autoridad ejecutiva, limitando los derechos para minorías homosexuales y también los pueblos originarios. La evaluación de la democracia del Instituto para la Democracia de Estocolmo, que evalúa la calidad de la democracia en más de 30 países, antiguas y nuevas democracias, alcanzamos varias conclusiones para las nuevas democracias, sobre las cuales voy a hablar ahora y después voy a hablar de las antiguas democracias. En cuanto a los logros fáciles después de la transición a esa democracia, es primero una constitución con una carta de expresión de derechos, con la creación del defensor público o el ombudsman. Es relativamente fácil tener elecciones y establecer el sufragio universal. Se puede pedir apoyo para revivir a los gobiernos locales y asegurar las libertades básicas como libertad de expresión, de reunión y de prensa, entre otras. Pero hay otras tareas que son más difíciles para la democracia, que son más de largo plazo para instalar una democracia duradera. Y estas tareas no solamente son difíciles para las nuevas democracias, pero creo que se están erosionando en las antiguas democracias también. El primero es la inclusión efectiva de las minorías y de la participación de las mujeres. En segundo lugar, el acceso igualitario a la justicia y la protección del derecho a la vida. Creo que esto resuena muy bien con lo que escuchamos de México. Democracia intrapartidaria significativa. En el Reino Unido tenemos se va a decidir el primer ministro, que lo van a decidir los partidos políticos, y hubo varios ciclos de decisión. En 1922 se votaron distintos candidatos y redujeron a los últimos dos, que fue Jeremy Hunt y Boris Johnson, y ahora se han enviado boletas a los miembros del partido que van a votar, y el nuevo primer ministro va a tomar poder sin una elección popular y va a representar a una proporción de un partido que representa a una porción de la gente, y ese es la voz de las personas que van a sostener esa voz. Y se dan cuenta cuál es mi argumento con esto.
el control de los poderes ejecutivos. Vemos en el mundo que las instituciones por el momento no pueden controlar el ejercicio del poder ejecutivo, la reducción de la influencia privada. Vemos el financiamiento de los partidos políticos, los paraísos fiscales y finalmente los roles de los partidos opositores. Entonces no puedo creer que estoy haciendo esto ahora, pero creo que voy a citar a Menem. ¿Qué vamos a hacer? Los desafíos de las democracias británicas y estadounidenses están poniendo en riesgo las instituciones centenarias. En las instituciones estadounidenses, por lo menos lo escribimos, en Gran Bretaña ni siquiera escribieron la Constitución. Todo se basa en los procedimientos, las normas, pero no tienen nada a lo que apelar. Sin embargo, en Estados Unidos tenemos una Constitución escrita. Por lo menos en Estados Unidos podemos referirnos a algo que tenemos por escrito. A muchos británicos no les gusta los principios de los derechos humanos europeos y las buenas y establecidas democracias se ven afectadas en sus conceptos más fundamentales. ¿Cómo puede ser que las nuevas democracias no puedan controlar o mantener bajo cierto orden las acciones de los poderes ejecutivos? A medida que cambian las democracias, en 2040 el 40% de la población estadounidense va a hablar español. Me encanta esto, es fantástico. Muchos estadounidenses tienen miedo porque no quieren que se hablen los dos idiomas. Hay un nivel de granularidad semejante y se crean ansiedades, se crean reacciones que están socavando las libertades individuales básicas de nuestro país. Las nuevas ideas políticas se están generando entre valores políticos sobre los cuales se fundaron y vemos protesta social creciente, lo que se llamó la resurrección de la sociedad civil. Lo vemos en Hong Kong, en Argelia, en Polonia, la República Checa, protestas en los Estados Unidos, en el Reino Unido, sobre el Brexit, grandes protestas, y también sobre las cuestiones eleccionarias en Turquía. Entonces, voy a terminar con una experiencia personal. Hace 26 años que vivo en Reino Unido y un día estaba en un bar tomando algo con alguien y dijo que su casa se había construido en los 1600 y yo dije, ay, me encantaría tener una casa de ese tiempo. No, pero no es nuestra, somos ocupantes de esa casa por el momento. Y lo mismo hablo de la democracia. No somos dueños de la democracia, somos ocupantes temporarios de la misma. Y se pueden imaginar las vigas de una casa Tudor de los 1600, los valores y los fundamentos son equivalentes, las instituciones son el techo, las columnas y las bases. Somos curadores de estas estructuras, las debemos cuidar y las habitamos a través del voto, que somos miembros de una sociedad civil que reclama cambios. Hoy a muchos líderes no les gusta. Donald Trump quiere quedarse en el poder por siempre. Nuestro país decidió que teníamos que cambiar de presidente y hay una razón, pero él quiere romper esa institución y muchas otras que cargan con él. Entonces quiero terminar como dijo Ana, que hace falta fuertes instituciones, protección de derechos y libertades fundamentales y darnos a nosotros mismos la voz para reclamar por aquellos males que ocurren en nuestras sociedades y hacer algo al respecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Todd, por este panorama del otro lado del Atlántico. Y ahora es el turno de Enrique Peduzzotti. Adelante. Bueno, gracias. Yo también quiero agradecer la invitación a los organizadores de este evento. Disfruté mucho de las sesiones y discusiones. Lamentablemente, cuando uno es local, tiene que participar intermitentemente por las obligaciones que uno no puede escapar.
Yo voy a hacer, frente a la propuesta del panel de cuáles son las amenazas a las democracias contemporáneas, concentrarme en algunos puntos que tienen cierta coincidencia con lo que recién presentaba Todd. Y voy a decir que la principal amenaza, o por lo menos el escenario de las amenazas contemporáneas a la democracia, ha cambiado significativamente con respecto al escenario que era parte de la discusión en estos días, que era un escenario de democracia versus autoritarismo. Creo que en la expansión de la oleada democratizante de la que mencionaba Todd, oleada que tuvo un notable éxito en dos regiones, en América Latina y en Europa Central y del Este, ha redefinido el escenario del conflicto político, en donde el eje del conflicto político se ha modificado de un eje de autoritarismo-democracia a un conflicto interpretativo sobre qué es la democracia. Y por lo tanto, de conflicto político, en donde la definición acerca de la democracia es la principal eje de la disputa política. Y creo que esto nos obliga a replantear los viejos paradigmas y las viejas discusiones a partir de las cuales discutíamos la democracia. Y en este sentido creo que la expansión de la democracia en estas dos regiones supuso el establecimiento de un consenso liberal. Creo que la aparición de la reflexión acerca de las violaciones masivas de derechos humanos que tuvieron lugar, ya sea en los sistemas de tipo soviético o en los autoritarismos militares latinoamericanos, llevó a la recuperación de ciertos ideales del liberalismo político, como ser justamente la inauguración de una política de derechos y la defensa de un Estado de Derecho. En este sentido, creo que Lefort fue una figura inspiradora de la aparición de una nueva forma de politización autolimitada que busca proteger a la sociedad civil de intrusiones autoritarias por parte del Estado y, por otro lado, a constitucionalizar a ese Estado. Y creo que por lo menos en la década inicial de la democratización, la discusión acerca de la democracia se movió alrededor de este consenso. Es decir, la transición había llevado a la consolidación de democracias electorales imperfectas, y sobre todo donde los principales déficits que se tematizaban eran los déficits de Estado de Derecho. Y por lo tanto, la agenda de discusión, de debate y de trabajo político estaba claramente definida, era justamente avanzar en la profundización de este modelo de democracia liberal. Y por lo tanto se establece una agenda de perfectibilidad de la democracia liberal, en donde los rasgos generales del régimen no estaban siendo cuestionados, sino que de ahora en más parecía que la democracia, la política democrática se iba a centrar en esta agenda de perfectibilidad. Poco el anuncio de Fukuyama acerca del fin de los conflictos ideológicos creo que reflejaba esa percepción que además fue compartida por muchos, en donde parecía que por lo menos en aquellas regiones donde la democracia se había consolidado, el horizonte estaba claro y solo quedaba avanzar en el perfeccionamiento de estas instituciones. Y de hecho, buena parte de esto fruto de una muy productiva agenda de trabajo, de fortalecimiento de las instituciones
del Estado de Derecho, de desarrollo de distintos tipos de mecanismos de protección de derechos, de expansión del discurso de derecho en distintas áreas, de perfeccionamiento de los mecanismos de accountability gubernamental, etc. Ahora, esta presunción de que el conflicto ideológico había culminado era un poco ingenua. En primer lugar, porque en la idea misma de democracia está la idea de contestabilidad y por lo tanto muy pronto se inició la aparición de un contradiscurso que cuestionaba muchos de los fundamentos de este consenso inicial liberal. Y por lo tanto lo que vemos es que precisamente como corolario de esta notable expansión de la democracia liberal aparece también una expansión similar del populismo. El populismo se expande justamente como resultado del éxito de la democracia liberal. No es casualidad que el populismo es fuerte precisamente en estas dos regiones donde la democracia liberal había sido más exitosamente consolidada. Y esto no es una casualidad, sino que el populismo y la democracia liberal se encuentran en una relación de interioridad. Es decir, son en cierta manera enemigos íntimos, cada uno señalando al otro las debilidades o los límites de los respectivos modelos. En este sentido, el triunfo de la democracia liberal, al dejarla liberada de sus adversarios, comenzó a exhibir sus limitaciones. Y sobre estas limitaciones de la democracia liberal, sobre distintos tipos de problemas que surgen, es que se centra o se monta la crítica populista, y el populismo justamente es el principal contendiente, pues tiene una larga genealogía de relación justamente con el principal opositor a esta idea de democracia liberal, pero desde una perspectiva democrática. Entonces creo que esto nos lleva a cambiar radicalmente el eje de lo que era la discusión sobre democracia, que estaba centrada en esta contraposición entre democracia y autoritarismo. Todd recién mencionaba lo que fue el modelo paradigmático a lo largo del siglo XX, que fue el de ruptura de régimen, regime breakdown, y nos encontramos ante un nuevo escenario de hibridización democrática, lo que yo llamo de hibridización democrática. ¿Cuáles son las diferencias entre estos escenarios? Yo diría 3 puntos. El modelo de ruptura democrática se basaba en 3 ejes. Primero, había un evento singular que marcaba indiscutidamente el fin de la democracia. Por lo general, en nuestra región, era un golpe de Estado, podía ser una revolución, etcétera, pero no hay ninguna discusión de que el 24 de marzo de 1976 la democracia argentina había terminado. Segundo, suponía la transferencia del poder de autoridades electas a autoridades no electas. Y por último, suponía una drástica suspensión o transformación de las reglas del juego político, generalmente la suspensión de las garantías constitucionales. Lo que nos encontramos en este nuevo escenario de hibridización democrática es un escenario totalmente distinto. En primer lugar, porque muchos de estos procesos que avanzan los gobiernos populistas apuntan a establecer un modelo de democracia en donde se cuestionan ciertas ideas de este modelo, pero no la democracia en sí. Y yo diría que el principal cuestionamiento del populismo, la democracia liberal, es el principio de gobierno limitado, y por lo tanto lo que se produce es una serie de reformas parciales para tratar de desplazar este principio por un principio que tienda a favorecer la centralidad del Ejecutivo electo por sobre los otros poderes.
Y por lo tanto lo que nos vamos a encontrar es no un evento singular que marca el principio o el fin, digamos, el principio de un gobierno autoritario, sino no hay consenso en donde cuando un determinado gobierno cruza un límite o no. Un ejemplo regional, Venezuela, digamos, ¿no? Es una discusión aún hoy de si Venezuela sigue siendo una democracia o no, y aquellos incluso que consideran que ya no es una democracia, tampoco hay coincidencia en cuándo, en qué día dejó de ser una democracia, ¿no? Y creo que esto cambia notablemente las dinámicas del conflicto político, porque ya no hay un consenso de anti-autoritario, sino que la sociedad, tanto civil como la sociedad política, está dividida acerca de esto. Segundo, y ligado a esto, estos cambios están promovidos por autoridades que son legítimamente electas, y como decía, es un proceso de hibridación gradual, no hay una suspensión, etcétera, sino que más bien hay un desmantelamiento selectivo de ciertos elementos que se consideran problemáticos de la democracia liberal. En este sentido, creo que nos encontramos ante un nuevo escenario que nos obliga a repensar las maneras en que consideramos eran las amenazas a la democracia. Creo que el aplicar el modelo de autoritarismo versus democracia a algunos de estos procesos de hibridación democrática que están en curso es contraproducente. Creo que estos procesos de hibridación no necesariamente llevan necesariamente a un resultado abiertamente autoritario. Creo que acá nos encontramos frente a dos paradojas. Por un lado, la paradoja de Fukuyama, el triunfo de la democracia liberal comienza a anunciar también el comienzo de su declive, es decir, que la democracia liberal, dejada a sí misma, empieza a exhibir sus propias limitaciones. Pero por otro lado nos encontramos también a la paradoja del populismo y su intento de hibridizar la democracia liberal en una dirección que apunta a una mayor centralización del poder, al desmantelamiento de los mecanismos de accountability horizontales, etc., es que el populismo tampoco puede avanzar en este proceso de hibridación al punto tal de convertirse en autoritarismo. El populismo es un fenómeno de la democracia y por lo tanto no puede avanzar con este proceso de hibridación sin convertirse en otra cosa, en dictadura. Por lo tanto nos encontramos en un escenario en donde tenemos dos modelos contrapuestos de democracia en disputa, en donde ninguno de estos dos modelos nos puede dar una respuesta satisfactoria a la crisis de la democracia. Y para terminar, porque calculo que mi tiempo ha terminado, creo que necesitamos pensar una solución a la crisis presente y a los desafíos que presenta la democracia, que no termine erosionando este consenso liberal de las transiciones, y creo que este es un riesgo en el tema de la memoria, de los silencios, etc. Hemos experimentado en Argentina, etcétera, y creo que Claudia Gil mencionaba ayer y hoy algunas silencios con respecto a lo que fue el momento fundacional de la democracia, la importancia, digamos, de la política de derechos humanos y de los juicios, y de distorsionar este consenso fundacional y liberal de estas democracias en un sentido antiliberal. Creo que justamente la respuesta está en preservar estos consensos, reconocer las limitaciones que muchas veces
el populismo certeramente señala acerca del funcionamiento de la democracia liberal, pero no aceptar las respuestas del populismo, que creo que agravan los problemas, sino tratar de experimentar sobre modelos que, sin eliminar el liberalismo, se muevan en una dirección de construcción de instituciones y de mecanismos postliberales, no antiliberales. Creo que eso es, a mi entender, el principal desafío que están enfrentando los sistemas políticos democráticos contemporáneos. Muchísimas gracias, Enrique. Juan, vamos a la última de las presentaciones de este panel para después dar lugar al intercambio con el público, entre los mismos panelistas. Patricia, tenés la palabra. Gracias. Qué difícil este panel. Voy a intentar plantear algunas reflexiones y proponer algunos puntos para el debate después de 3 excelentes exposiciones, motivada por la pregunta de las urgencias del presente: cuáles son los hechos, las situaciones que están hoy atropellando la dignidad humana en el mundo. La conferencia que le da el marco a este panel repasó procesos de violencia política y represión sangrienta por parte de poderes ilegales y concentrados ocurridos en la mayoría de los casos hace ya varias décadas. Pero se propuso sobre todo mirar el modo en que la resolución de los pasados traumáticos está afectando el presente de los regímenes políticos, teniendo en cuenta que cada una de nuestras naciones atraviesa problemas acuciantes. Se puede discutir si los problemas son nuevos o si, siendo antiguos, se manifiestan con más crudeza ahora, cuando la situación de algunos países se ha deteriorado por circunstancias internas o por la debilidad de su institucionalidad para resistir crisis regionales o globales. Cuando los estados retomaron el ejercicio democrático luego de periodos oscuros, hubo un tiempo de esperanza en un futuro de libertad, de vigencia de derechos, e incluso se redactaron nuevas constituciones. Al mismo tiempo, la búsqueda de detenidos desaparecidos o la recuperación de identidades robadas, sustituidas, adquirieron dramática urgencia. En base a la afirmación y la fortaleza social del lema Nunca Más, algunos países, en particular la República Argentina y otros de América Latina, pusieron en la primera línea de la agenda de los derechos humanos los temas de verdad y justicia sobre los crímenes del pasado y la reparación a las víctimas. Después, más lentamente, fueron ganando lugar otros tópicos como los derechos económicos, sociales, culturales, las dificultades y restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información, para mencionar solo algunos. En la medida en que se normalizaba la práctica electoral y el recambio de gobiernos, fue haciéndose más evidentes los problemas que la democracia no lograba resolver y emergían aquellos que habían sido relegados. El uso de la violencia por parte de fuerzas policiales con escasa o deficiente capacitación y manipuladas por el poder político, el recurso habitual a la tortura, los entornos carcelarios inhumanos, además de las demandas no satisfechas de pueblos originarios. Más recientemente, el tema de la violencia de género y la desigualdad de las mujeres en el acceso a derechos, así como la discriminación en base a la identidad de género. En la misma época, desde muchos lugares del mundo, el activismo por los derechos humanos articulaba esfuerzos y estrategias para conseguir mejorar y sofisticar los marcos internacionales creados para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. Es más, cuando se dieron los primeros pasos para la creación de la Corte Penal Internacional con la aprobación del Estatuto de Roma en el 98, muchos países ya habíamos conseguido incorporar legislación de avanzada dentro de las fronteras
para proteger y garantizar derechos o estaban en el camino de conseguirlo. Esas leyes internas y los sistemas de protección regional e internacional que, mirados en perspectiva, significan progresos históricos enormes para la comunidad de derechos humanos, no resultaron, sin embargo, suficientes. Porque en esas mismas décadas el mundo se estaba reconfigurando de manera acelerada. El conocimiento y el acceso a la tecnología y el consiguiente desarrollo desigual que se agudizó generó nuevos polos de poder que se sumaban a los existentes. India, el resurgimiento de Rusia y sobre todo China. Las herramientas que manejábamos para comprender los comportamientos sociales, políticos, económicos y que habíamos utilizado por mucho tiempo para trabajar en los derechos humanos en el plano internacional tampoco alcanzaron. La aparición de autocracias en distintos continentes, Hungría, Turquía, Nicaragua, Venezuela, sin dejar de mencionar la persistente ausencia de juego democrático en Cuba, mostraban las limitaciones de cualquier organismo que pretendiera sostener el equilibrio o que oficiara como disuasivo del conflicto. La guerra en Siria no se detiene. El desparpajo y la soltura con que puede eliminarse a opositores políticos en otros países, como el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado en Estambul el año pasado, y la violencia con que se siguen aplastando los esfuerzos de minorías étnicas o religiosas cuando se trata de recuperar territorio, preservar autonomía o identidad en algunos lugares del mundo, es apabullante. El sistema multilateral no tiene la capacidad y la fuerza necesarias para detener los abusos. Está siendo más descriptivo y prescriptivo que eficiente en su rol de vigilar, porque las sanciones que tiene a su alcance carecen de peso. El costo de violar los derechos humanos está muy devaluado. Las visiones conservadoras y reaccionarias de defensa de las fronteras y la defensa de las identidades nacionales son una de estas causas porque logran prevalecer por encima de los valores que los derechos humanos contienen y proclaman. El rechazo activo a este escrutinio de parte de los más poderosos se acompaña del desfinanciamiento de los organismos internacionales que ellos sostenían, aunque no se sometieran a su jurisdicción. Y los países que sí le reconocen validez a los órganos regionales, supranacionales y sostienen la superioridad de los tratados internacionales en sus legislaciones internas, plantean cuestionamientos a esas estructuras desde preocupaciones muy coyunturales que están perdiendo de vista la capacidad de salvaguarda de los derechos que esos órganos nos ofrecen ante situaciones políticas adversas para los derechos de los ciudadanos. La situación mundial es crítica, los derechos humanos están en peligro y quienes los defienden sufren persecución, cárcel y muerte, como los cientos de líderes sociales y activistas asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz. Abundan los ataques a defensores de los derechos humanos, periodistas o miembros de oposiciones políticas en cualquier lugar del mundo. Si todo esto está sucediendo y los poderosos son esencialmente impunes, justamente porque concentran poder económico, militar, también político, y porque se protegen entre ellos, ¿cuál es la posibilidad de éxito para quienes creemos que los derechos humanos son una utopía que puede aún sacudir regímenes políticos y que tienen capacidad para mejorar la situación de importantes grupos en situación de desventaja evidente? Estamos en problemas. La migración es sistemática y es masiva. En algunos países la pobreza aumenta y el mundo es, en todo caso, un espacio crecientemente desigual. La persecución por motivos religiosos, raciales y de identidad de género se ha instalado con fuerza. La persecución política, el hostigamiento a defensores y defensoras de derechos humanos es un hecho habitual en muchos países.
La violencia y el uso institucional de la tortura ya no nos impacta. La violencia que se acrecienta en México y que estamos tratando de entender tiene modalidades casi de exterminio a manos del crimen organizado y la impotencia del Estado. Países como El Salvador y Guatemala, que firmaron la paz luego de conflictos armados internos, están atravesados hoy por la violencia social y los remedios que se ensayan no están teniendo efecto. ¿Son acaso nuevos estos temas y problemas? ¿De qué modo están interpelando a quienes observamos la escena internacional desde una perspectiva de derechos humanos? Hemos hablado de pasados complejos y traumáticos. Nos hemos referido a las dificultades de reconstruir vínculos entre individuos a nivel comunitario y en el nivel social general. Hemos señalado que hay avances y retrocesos, que hubo hitos en las historias recientes de nuestros países donde se concertaron la voluntad política, la capacidad de incidencia de algunos actores y, por qué no, el coraje y la visión estratégica para producir cambios. En todos esos relatos sobre los modos en que algunas sociedades lograron cambiar el funcionamiento social del tiempo de la violencia y el horror, hubo una modificación en las reglas de juego. Y en estos días hemos conversado sobre cómo cambiar las reglas de juego de modo de construir sociedades donde puedan convivir los que pensamos distinto, los que se enfrentaron y declararon la guerra y quisieron eliminar a los otros diferentes, y donde cada uno tenga derecho a un presente y un futuro de dignidad en un ámbito de paz. Para finalizar, voy a destacar lo que en mi opinión son elementos centrales a tener en cuenta para pensar de modo eficaz las urgencias del presente, si creemos que los derechos humanos tienen algo que ver con la construcción de sociedades con futuro. Tengo algunos puntos. El primero, hablar sobre cuál es la concepción de los derechos humanos que está en la base de nuestros debates. Se trata de un conjunto de libertades individuales y garantías de derechos que queremos preservar y sostener a través de los cambios que se producen en la historia de los países. Se trata de principios que pueden ser limitados si se trata de aplicar políticas que se plantean a favor del conjunto y precisan limitar los derechos humanos. 2. Recuperar el carácter fuertemente político de los derechos humanos, no solo por su contenido, sino por su capacidad de ser músculo, por el modo en que ha operado ese ideal, el concepto de derechos humanos en circunstancias históricas específicas. No solo por su contenido y su capacidad de ser músculo, por el modo en que ese ideal ha operado en circunstancias históricas. Los ejemplos de cómo los derechos humanos influyeron de modo definitorio para la salida democrática en la Argentina luego de la derrota en la Guerra de Malvinas, cuando la movilización de las fuerzas políticas tuvo como eje ordenador al movimiento de derechos humanos y a sus más destacados referentes, que eran en su mayoría familiares de víctimas. O, por ejemplo, el modo en que operó en la sociedad chilena la detención del hasta entonces invencible general Augusto Pinochet, cuando arrogante decidió trasponer las fronteras y presentarse en Londres, para mencionar solo 2 casos del Cono Sur, pero podemos agregar la huida del presidente Fujimori y luego la extradición y lo que significó en términos de conciencia sobre los derechos humanos en ese país. 3. Buscar identificar qué es lo que hace posible ese tránsito, ese paso del debate que transcurre en un lugar más restringido a la producción de hechos sociales que generan por su impacto un cambio de percepción o una conciencia mayor sobre el tema en toda la sociedad. Gracias, Felipe. ¿Cuáles son los mecanismos que convierten a un interés que estaba acotado a un grupo en una causa social, que sedimenta y pasa luego a ser un componente del patrimonio común de una sociedad? Aquello que conforma el sentido común social,
aquello en lo que estamos de acuerdo y que mueve y también conmueve a la sociedad. Voy a poner dos ejemplos quizás trillados: el juicio a las juntas y el impacto social que en ese tiempo generó, y la recuperación de la identidad de nietos, cuyos nietos robados. La compleja estrategia y el camino de investigación para plantear un juicio a los comandantes o para seguir una pesquisa que identifica finalmente a un nieto puede convertirse luego en conversación de los ciudadanos comunes. 4. Voy a terminar. Recordar que esa capacidad de los derechos humanos de operar como ariete de cambios de escenarios sociales o políticos o de construir conciencia social pierde o puede perder su eficacia de manera acelerada cuando es apropiado partidariamente o de modo faccioso, cuando subordina su autonomía, desdibuja relatos históricos o manipula actores sociales, produce daño a la idea misma de derechos humanos, que ha resultado una poderosa herramienta de movilización de solidaridades entre ciudadanos y gobiernos. 5. Destacar el valor especial que tienen los acuerdos sobre el pasado que se construyen en base a las narrativas elaboradas por comisiones de verdad, juicios ejemplares o acuerdos de paz que están investidas por el mandato de un Estado con voluntad política en los tiempos inmediatamente posteriores a la salida de un régimen totalitario o autoritario. Esos pisos mínimos, esos umbrales, se constituyen en afirmaciones y consensos sobre lo que en muchos casos se intenta retroceder relativizándolos, incluso deshaciendo su efecto a través de leyes de amnistía o de declaraciones que intentan desmentirlos. Pero resulta costoso mover ese muro en retroceso sin recibir el repudio social. Frente al daño irreparable hay duelos individuales, pero hay también necesidad de duelos sociales. Quiero destacar, en una manera nueva para mí, que escuché al profesor Regemarte, una manera nueva de nombrar a este indispensable proceso de acknowledgement, de reconocimiento social del propio pasado. Ese duelo social involucra reconocimiento de conductas y posturas de los actores sociales y políticos durante el tiempo de la violencia. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a los que aparecen como los protagonistas centrales del conflicto. Por ejemplo, las organizaciones de guerrilla o los grupos armados insurgentes y las Fuerzas Armadas. Me quiero referir a aquellos que no han dicho nada sobre su actuación en ese tiempo y cuyas conductas no han sido objeto de la mirada judicial ni apenas social. Hay satisfacción, por lo menos en este país, sobre el análisis de la participación de las empresas y el poder económico, que ha llegado incluso al estrado judicial. Pero hay todavía una ausencia de miradas hacia los partidos políticos y sus líderes, hacia los sindicatos, hacia los ciudadanos comunes. Agrego para terminar los duelos sociales y la importancia de que estén seguidos de medidas institucionales. Quiero rescatar y destacar la fuerza y el carácter único de las medidas que desde los estados se adoptan para modificar esa situación anterior que había hecho posible el crimen. Porque, tomo prestada la expresión de Ángel, la memorialización sobre esos sucesos del pasado no solo es insuficiente si ocurre aislada, sino que la memorialización no está sucediendo en tierra firme. Me queda un punto con el que no nos hemos involucrado en estos días lo suficiente. Las ideologías y cómo ellas intervienen en el trabajo de los derechos humanos. Y una pregunta que apareció en el debate y que me parece particularmente sugerente. ¿Es cierto acaso que las sociedades polarizadas, las sociedades divididas, son sociedades politizadas? Yo había aprendido otra cosa sobre la politización.
pero lo formulo acá. ¿O es que las sociedades polarizadas están expresando no discusiones políticas, sino enfrentamientos que adoptan modalidades casi de enfrentamientos de religiones secularizadas? Un apunte final que quiero vincular a lo anterior. La corrección política en el trabajo por los derechos humanos me parece que no nos hace bien. Me atrevo a decir que no solo no nos está ayudando a comprender la verdadera naturaleza de las urgencias del presente, de los problemas que tenemos por delante, sino que por el contrario, a veces se parece demasiado a la complacencia. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que se ha constituido una mesa panel sumamente interesante. Voy a hacer un repaso general para que, y doy tiempo para que vayan pensando las preguntas. Creo que las 4 exposiciones de algún modo han estado más que conectadas, han establecido diálogos. Es posible escuchar el diálogo por los temas abordados, tanto sea el de Ana, que nos trae un relato de algún modo de ese derrumbe civilizatorio, podríamos aplicar esa categoría, al caso mexicano, una región que pasa de ser la región más transparente a la región más oscura, o una de las regiones más oscuras del continente, y cuando presenta justamente los dilemas frente a la llegada al poder, aquello que estaba cifrado en la esperanza, o para algunos una esperanza, como era el caso de Calderón, y la prolongación o profundización del sistema de violencia. Luego a todo, y estoy haciendo un resumen muy resumido, muy apretado, que se define o que se definía como un optimista cauto para pasar a ser un escéptico cauto, y donde de algún modo empieza a destacar algunos panoramas también de una palabra que fue común casi a las 4 presentaciones, que es la erosión de la institucionalidad, ¿no? La erosión de la institucionalidad, y también donde hace referencia a la emergencia de los nuevos populismos, él focalizado más su atención en el caso de Trump, para el caso del hemisferio norte, y de Bolsonaro para el caso del sur, y que justamente habla del desafío, o plantea el desafío de cómo instaurar democracias duraderas en el corazón de un tiempo que se caracteriza cada vez más por la debilidad de nuestras instituciones. Y en el caso de Enrique, ¿no?, cuando plantea este contrapunto entre la expansión de la democracia liberal y la expansión de los populismos, y define, si mal no entendimos, como enemigos íntimos, y al mismo tiempo nos plantea o nos invita a pensar este concepto de hibridación democrática, y también, digamos, con una mirada crítica puesta fuertemente entre las limitaciones que tienen nuestras democracias liberales y cómo esas limitaciones de algún modo dan la posibilidad de que ciertas experiencias populistas vayan ganando terreno, y finaliza su presentación con las paradojas, tanto sea la de Fukuyama, planteada ya hace más de 20 y tantos años, ¿no?, y la paradoja populista, y termina pensando o planteando algo que después retoma Patricia en su presentación, que hace centro en el tema de los derechos humanos y habla de los consensos, y ese consenso liberal, ¿no?, que fue el que habilitó de algún modo el resurgimiento, la reaparición, el retorno de nuestros sistemas democráticos luego de haber sido arrasados por nuestras últimas dictaduras. Y en el caso de Patricia, creo que nada mejor para un panel de cierre, donde después de 2 días de haber estado discutiendo sobre nuestras herencias luminosas y oscuras del pasado y los desafíos del presente, que focalizar claramente en la importancia de reeditar una discusión, ¿no?, sobre qué decimos cuando decimos derechos humanos,
a quienes nombramos cuando se nombran los derechos humanos, a quienes dejamos afuera, o a quienes dejan afuera en algunos enunciados en pos de la defensa de los derechos humanos. Ella dice, los derechos humanos están en peligro, claro que sí, y aparte, entre las tantas aseveraciones en las que muchos tal vez estamos de acuerdo, el riesgo o la amenaza de la partidización de los derechos humanos y el reclamo de un retorno a su dimensión más fuertemente política e interpeladora, así como, al menos en América Latina, la conocimos en los años de resistencia y de lucha contra nuestros regímenes autoritarios.